Entonces, vamos a empezar ahora sí el tema. Quiero notar que hoy Shabbat, lo que los judíos han denominado el gran Shabbat, bueno, ellos lo llaman así, está bien, no quiere decir que esté mal, sino no es bíblico, usted no va a encontrar en ningún lado en la escritura que le diga que el Shabbat previo a Pesach es el gran Shabbat, ¿cierto? Pero suena bonito llamarlo así y está bien así teniendo en cuenta el evento tan sublime que es nuestra redención. Quiero hacer esa nota. Hoy estamos a 10 de Abib y conforme a la escritura, el Padre, como le dio esa instrucción allá a Moshe en Éxodo 12, le digo, el día 10 ustedes seleccionarán un cordero y lo guardarán hasta el día 14. Un día como hoy, 10 de Abib, siguiendo más o menos unos parámetros de interpretación de los evangelios, nos vamos a encontrar que el maestro también estaba siendo separado, estaba siendo inspeccionado, estaba siendo allí examinado por todas las autoridades, los dirigentes yahuditas, y dice que le quisieron encontrar falla, pero no le hallaron, ¿no? Entonces, eso ya lo estudiamos precisamente ¿en qué? Cuando vimos el tema de Mateo, ya pasamos por esa etapa, ahí hicimos ese énfasis que justo en esos discursos que tiene el maestro con los fariseos, los saduceos, los escribas, veíamos que hasta los herodianos estaban allí y le están cuestionando, le están preguntando, y decíamos, eso era un día 10. Y cómo maravillosamente eso se cumple en el maestro, de que fue inspeccionado justo en ese día y fue hallado sin tacha. O sea, quiere decir que desde ese momento, pongámoslo así, desde el punto de vista normativo de la Torá, ya clasificaba para ser el cordero de Pesach, el cordero pascual, como lo dice nuestro querido hermano y enviado Shaul, ¿no? Entonces, quería hacer esa nota precisamente este día y recordarles también que tenemos el memorial de la cena el miércoles 8 de abril a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Pueden entrar a la sala de Hebraica, la de María Joseph. Por favor, tengan en cuenta que ahora es la sala y la clave. Y también vamos a habilitar esta sala con su respectiva clave para que todos estén enterados y entremos con tiempo. Y bueno, digo que el Padre en medio de todo, si bien nos desacomoda unas cosas, nos ayuda en otras. Hoy nos aturdió un poquito el asunto de la clave y bueno, yo también ahí estaba que la buscaba y no la veía. Y la encontramos, pero bueno, ocurrió esto aquí y no, por ejemplo, el miércoles que nos hubiera pasado de sorpresa, que fuéramos a entrar y todo este despelote seguramente no nos permitiría estar tranquilos en ese memorial. Entonces, creo que esa era una notica que también teníamos aquí para hacer, ¿no? Y el jueves 9 de abril, en las horas de la mañana, 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, tendremos nuestro servicio participativo por motivo del primer día de Matzot, de la festividad de los panes sin levadura. Entonces, para que tengan en cuenta allí las dos fechas con sus horarios, seguramente Morello se mandará también el recordatorio para todos los que no estén presentes hoy y que lo tengan allí en cuenta. Entonces vamos en el día 10 y quiere decir que estos días que nos quedan previos al memorial, es un día también de inspeccionarnos, ¿no? Qué bueno que así como el maestro lo examinaron de pe a pa y no le hallaron falta, que nosotros también seamos examinados por la palabra, que en nuestra conciencia no nos redarguya de pecado y que la escritura tampoco nos acuse de nada, ¿no? Sino que realmente podamos decir, estamos también limpios, ¿no? Limpios por el mérito y el sacrificio del Mesías, Yahushua. Muy bien. Entonces quería hacer ese par de anotaciones. Y ahora sí, con esto en mente, vamos a hablar de la cena memorial y los días de Matzot. La primera pregunta que me hicieron es, de acuerdo a las circunstancias actuales, o sea, estamos hablando de la cuarentena obligatoria que estamos padeciendo en muchos lugares, ¿no? Estamos restringidos. Dice, de acuerdo a las circunstancias actuales, ¿qué se hace para el Pesach si no han hecho la inmersión? O sea, la primera pregunta es, de pronto una persona o una familia, puede ser, ¿no? Están allí y saben que vienen el memorial de Pesach, los días de Matzot, y dicen, ¿qué hacemos si no hemos hecho la inmersión? Entonces, bueno, en primer lugar,
Y lo más importante, teniendo en cuenta la restricción que tenemos a nivel estatal de no salir de nuestras casas, ¿no? Repito, de pronto en algunos lugares puede que la restricción sea voluntaria, en otros es obligatoria, ¿sí? Lo primero que uno debe hacer es acatar la instrucción de los gobiernos locales, ¿sí? Ustedes saben que por un problema de salubridad, pues se ha decretado la cuarentena obligatoria y, por tanto, si usted no ha hecho la inmersión, pues ahí sí toca que, como decimos, hay que tener un poco de paciencia hasta que se levante la prohibición y luego se pueda acercar a un lugar con suficiente agua para hacerla, si ese es su deseo, el querer hacerla, ¿no? Bueno, la otra condición sería que usted tuviera en su casa una alberca, una piscina, un lugar lo suficientemente amplio en el cual usted pudiera hacer en su propia casa la inmersión y pues podría hacerla, ¿no? No tendría que esperar. Si usted vive en un apartamento, en una casa pequeña, donde no tiene esa disposición o esa comodidad, pues simplemente, repito, tener paciencia y esperar a que se levante la restricción y luego, como decía el Morejis Quillajú, corra las aguas, ¿no? Y haga la inmersión. Eso en cuanto a la condición actual en la que estamos de restricción, ¿cierto? José dice, yo vivo cerca de una laguna y repito, si no tiene inconveniente en salir y hacerla y la quiere hacer y está convencido de ello, pues repetimos, nuestra invitación es vaya y hágala, nada le impide, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de Pesach. Y la pregunta es que si no ha hecho la inmersión y quiere celebrar Pesach, ¿qué hace? Y aquí sí me voy a detener un momento. Ya vamos a dejar un momento de lado la restricción, la situación actual, y pensemos en este punto, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Y es para hacer la cena memorial. La persona debe haber hecho la inmersión. Voy a cambiar esa pregunta que me hicieron y la voy a colocar en esa otra dirección, que a veces es una duda que surge. Y en este punto es importante notar, como digo yo, un par de cositas que ayudan a clarificar mejor el asunto. En primer lugar, ¿cierto? Debemos tener un principio básico y es que dice que uno no puede llegar a prohibir o exigir lo que la Torá no prohíbe o exige. O sea, a veces nos vamos a un extremo en que acostumbrados un poco a la forma en que veníamos de otros lugares, ¿no? Entonces, se exigía, por ejemplo, que la persona debe tener la inmersión para celebrar o hacer el memorial de Pesach. Y si uno mira, muéstreme capítulo y versículo donde diga que para hacer el memorial de Pesach usted debe haber hecho la inmersión. Y entonces se va a dar cuenta que no lo hay. Así es llano y sencillo, no lo hay. Ahora, yo sé que va a venir la persona que va a objetar y entonces me va a citar allá Éxodo 12, Éxodo 13 y va a decir que allí dice que para comer el pesa, que es la sombra, la persona debían ser circuncidadas y entonces van a citar ese pasaje de Éxodo. Lo cual eso es correcto, ¿no? El pasaje en Éxodo dice eso, que ningún incircunciso puede comer del pesa. Y entendamos que el Pesach es el cordero, el cordero que fue sacrificado y ese cordero había que consumirlo. Eso se llama comer el Pesach. Entonces, para comer de ese cordero, sí había que estar circuncida. Bueno, ahora, eso es una cosa, la circuncisión, y otra cosa es la inmersión. Bueno, hay personas que simplemente hacen la relación y dicen, pues es lo mismo o equivale o son equivalentes y de ahí es que van a aplicar como normatividad que la persona para comer el Pesach debe hacer el memorial, debe haber hecho la inmersión. Bueno, y mire que ya eso queda una cuestión de interpretación. De ningún lado en la Torah tampoco le dice usted que la circuncisión ahora es la inmersión y el que hace la inmersión entonces ya hizo la circuncisión. ¿Okay? En eso hay que ser literales también y entender claramente lo que dice la escritura, ¿cierto? Repito, suena lógico, suena bien, ¿no? Hacer esa equiparación, esa equivalencia, pero no necesariamente es lo mismo. ¿Y por qué no digo que no es lo mismo?
Y mire que es curioso, ¿no? La circuncisión solo aplica para varones. Las mujeres no se circuncidan, ¿no? No se les practica la circuncisión, obviamente, y ellas participaban del Pesa. Ese es un punto para que lo veamos allí, ¿no? Por otro lado, y hay una cosa muy interesante que a veces se omite, y es que Israel, el Israel que salió de Misrayim, cuando celebró el Pesach original, vamos no a hablar del memorial, sino del Pesach original, ellos no habían hecho la inmersión. Y ese es un punto también que lo lleva a uno a meditar y a pensar. Pueda que tuvieran la circuncisión, pero no tenían la inmersión. Y eso nos lo enseña Shaul en 1 Corintios, capítulo 10, vamos a leer verso 1 y 2, y dice así: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moshe se sumergieron en la nube y en el mar. ¿Cuándo ellos hicieron la inmersión? Cuando, guiados por la nube, atravesaron el mar, que curiosamente, digamos, simbólicamente lo que se celebra el último día de Pesach, de Matzot, perdón, el séptimo día de Matzot, ese cruce por el mar. Entonces, repito, mire que lo que quiero notar aquí es que a veces pensamos que solo la inmersión se habla en el Nuevo Testamento, cuando no es así. Mire curiosamente, y lo traigo ahorita de memoria, cuando allá en la primera carta de Shimón Kefa, primera de Pedro, dice que Noach, ¿no? Y los que se salvaron en el arca, hicieron la inmersión, ¿no? Fueron salvados del agua en medio del Mabul, y dice que eso era símbolo de la inmersión nuestra, de la verdadera inmersión. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar muchas referencias interesantes acerca de la inmersión, de los lavatorios que hay en la Torá, en las escrituras, aún antes de los escritos nazarenos. Y en este caso del Pesach, mire cómo curiosamente ellos celebran el memorial de Pesach, son circuncidados, pero no habían hecho la inmersión. La inmersión la vienen a hacer, digámoslo, por decir, 7 días después cuando cruzan el Mar Rojo, ¿no? Ahora, si nosotros entendemos, y aquí es donde uno debe aplicar la sabiduría y el discernimiento, es que la recomendación y lo ideal es que para celebrar la cena memorial las personas hayan hecho la inmersión. Eso es lo ideal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el enviado Shaul también nos dice en Romanos capítulo 6 que los que hemos hecho la inmersión nos hemos sumergido en la muerte y en la resurrección del Mashiach. La inmersión no es cosa menor. No quiero que aquí alguno vaya a pensar que es que estamos dejando por debajo, sacando la inmersión. No, la inmersión es una cosa, la decisión más importante que podemos, yo creo, que tomar en nuestra vida, ¿no? Porque por medio de la inmersión, ser sumergidos en la muerte del Mashiach, es que obtenemos el perdón de nuestros pecados. Esto es muy importante. Porque si usted no ha hecho la inmersión en ese grado de conciencia, como diría la escritura, entonces todavía está en sus delitos y pecados. Puede que se le estén pasando por alto, puede que no se le estén imputando ahorita una consecuencia directa de sus pecados, pero ahí estaría. A menos que tome esa decisión consciente, esa decisión inteligente, esa decisión de corazón, decir, voy a unirme al Mesías en su muerte para el perdón de mis pecados. Y obviamente ser injertados luego, al salir de las aguas, ser injertados en la vida del Mesías, en ese simbolismo de su resurrección. Como dice Pablo, para ser entonces unas nuevas criaturas en el Mesías. Entonces uno dice, cuando hacemos el memorial de la cena de nuestro maestro, lo llamamos el memorial de Pesach, lo ideal es que las personas mayores que estemos allí ya hayamos hecho la inmersión. Eso es el ideal, ¿no? Es lo que se recomienda, es lo mejor para hacer. Pero repito, como en un caso de fuerza mayor, como el que estamos hablando ahorita, que las personas se ven de pronto restringidas en su libertad a salir de sus casas a hacer la inmersión, entonces, pues, repito, puede hacer el memorial, pero hágalo con ese sentido, con esa conciencia, con esa dimensión de entender lo que está haciendo,
Y luego, pues repito, a la mayor brevedad, pues cumpla el precepto y haga la inmersión, ¿no? Como le dijo el maestro a Johanan Kamadil cuando se acerca a él para que le haga la inmersión, para hacer la inmersión, y entonces le dice, tú vienes a mí, yo necesito más bien que sea al revés, ¿no? El maestro dice, deje así para que se cumpla toda justicia. Entonces, mire que es un poco de colocar en orden estas cosas, ¿sí? Entonces es importante notar que la inmersión en agua, repito, es tan solo un simbolismo de lo que es la verdadera inmersión. Hay otras personas que a veces preguntan, y hay personas que a veces se niegan a hacer la inmersión porque dicen, no, yo ya he pasado por cuanta iglesia he pasado, siempre me han hecho el bautismo. Si era católico, de chiquito le tocó, y luego si pasó a una iglesia cristiana, le tocó, y si cambió de iglesia, le tocó. Y dice, y ahora vengo a las redes hebreas y otra vez me hablan de la inmersión. Y hay personas que, repito, rehusan eso porque dicen, no, el enviado Shaul dice precisamente en Efesios, quiero leerlo allí, Efesios capítulo 4, verso 5, cuando dice que habla de una sola inmersión, y a veces esos pasajes no se entienden. Efesios capítulo 4, verso 4, voy a acordar del 4, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo amo, una sola fe, una sola inmersión y un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces, repito, hay personas que dicen, no, yo vengo de la iglesia cristiana X y allá me bautizaron y ese dice Pablo que es un solo bautismo, entonces yo no hago más. ¿Sí? Y bien, o sea, hay una sola inmersión y el agua, deben decirles que el agua es tan solo un símbolo de la verdadera inmersión. Y aquí el Morello se nos pone una nota muy buena, dice, una sola en el sentido que es la que se hace en el nombre del Mesías. ¿Sí? Muchos han sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos han sido bautizados en el nombre de Jesús. Y una verdadera inmersión estaría en el verdadero nombre, que es en el nombre de Yahushua, la salvación de Yahweh. Eso significa el nombre del Mesías. Por eso es que debemos recurrir a las aguas en ese nombre. Porque dice, todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Son de esos puntos que son interesantes. Ahora, mire, aún así lo que digo, si usted hace la inmersión en agua, en el nombre correcto del Mesías Yahushua, como estamos hablando, aún así, eso es sombra de lo verdadero. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3. Era el pasaje que les estaba citando ahorita de memoria. Pero lo vamos a leer, lo tenía aquí en las notas. 1 de Juan, capítulo 3, verso 20, dice, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noah la paciencia Elohim esperaba, mientras se construía el arca. Mire que está hablando allí los tiempos de Noah, ¿no? Cómo se va anunciando ese evangelio mientras se va construyendo, ¿qué? El arca, ¿no? Y Yahweh aguardaba con paciencia. A ver cuántos se iban a arrepentir. Vamos aquí. Dice, en aquella arca se salvaron a través del agua, y este es el punto que quiero anotar aquí, lo que fue para Noah, ¿no? De una forma literal, dice, a través del agua se salvaron, ¿qué? Pocas personas, es decir, 8, Noah y su familia. Verso 21, dice, aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también. No en cuanto a quitarles la impureza carnal. Mire que aun si nosotros hacemos la inmersión en el nombre del maestro Yahushua, en agua, ¿no? Obviamente, tan solo eso seguiría siendo algo que externo. Por favor, cerrar los micrófonos. Sería algo externo. Y mire que aquí dice, no en cuanto a quitarle la impureza carnal. Cada vez que hacemos un baño puede ser como ritual o como queramos decirlo, ¿no? Hacer la inmersión siempre en agua va a ser algo externo.
Dice, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh. Esa es la verdadera inmersión. Alcanzar una conciencia. Por eso se va a decir que el sacrificio del maestro es mucho más grande porque no solo purifica la carne, que es lo externo, sino que llega a transformar y a purificar lo interno, la conciencia. Y mire que muchas personas pueden llegar, ir al agua, aún en el nombre correcto, tener tan solo una limpieza exterior, por decirlo así, y aún así no ser transformados adentro. Vamos acá. Este es el punto, esta es la verdadera inmersión, que obviamente para transformar el interior hay que hacerlo en una conciencia limpia. Dice, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh, mediante la resurrección de Yahoshua el Mashiach. Eso es lo que dice Pablo, ser injertados en la resurrección del Mashiach, empezar una novedad de vida. Dice, ahora él, hablando del Mashiach Yahoshua, después de ascender al cielo, está a la diestra de Elohim, y los mensajeros y las autoridades y los poderes están sujetos a él. Entonces, esto es muy importante, lo que decíamos, poder captar lo que es la verdadera inmersión. Mire que Yohanan dijo, yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en el Espíritu. ¿Sí? Hay una pregunta allí que se dice que hace una persona, la inmersión debe hacerla una persona autorizada, cualquier persona. Mire, el More está contestando, si hay una persona, un anciano, un maestro allí y puede oficiarla, estar presente, testificar y hacerlo, es lo ideal. Pero como recuerden que allí es un misterio dado a personas que están en distintos lugares muy remotos y pueden estar solos. Entonces, que la ausencia de una autoridad o de una persona competente, una persona allí, no sea un impedimento para el agua, ¿no? Si no hay, también usted puede solicitarnos, escribirle al More Yosef, o nos puede escribir a nosotros al Consejo allí, y con gusto le haremos las recomendaciones para que si usted se encuentra solo y desea hacer la inmersión, pues se le dice cómo hacerla y no hay ningún problema, ¿no? Si tienen cerca un hermano que ya la ha hecho, también, también lo puede hacer, ¿no? Pero estamos hablando de estos casos que digo, no son extremos, ¿no? Pero lo más importante que es hacer la verdadera inmersión. Y la verdadera inmersión es ser sumergidos realmente en el espíritu del Mashiach. ¿Qué quiere decir? Transformar la mente para actuar, pensar y movernos de acuerdo como lo haría el Mashiach. Si no, lo contrario, usted puede hacer muchas inmersiones, ir muchas veces al agua y aún así no estar en la verdadera inmersión. Yo siempre hago mucho ese énfasis, porque a veces nosotros como seres humanos somos muy dados a hacer de lo verdadero una religiosidad y después se nos va escabullendo, como dice, el sentido de las cosas por ese lado. Entonces es importante estas cosas, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a la inmersión y al memorial de pesa, creo que ya nos quedó claro, espero que sí, ¿no? Si no la ha hecho y puede hacerla, corre y hágala. Lo ideal es que la pueda hacer ¿para qué? Para que cuando usted parta el pan, porque mire ese punto, y después lo veremos un poco más adelante, partir el pan y tomar la copa, dice que es nada más y nada menos que participar del cuerpo y de la sangre del Mesías. Estábamos hablando de una forma metafórica, ¿no? Entonces, esa participación tiene que ver también con la inmersión. Por eso lo colocamos allí como el ideal, como que es lo que se recomienda, lo que uno dice que se debe hacer para que esos símbolos tengan sentido en su vida. Si no, de resto, usted va a estar comiendo simplemente pan y pan, ¿sí? Y no van a transformar igual su ser, su existencia. No le va a ayudar no le va a ayudar a seguir adelante, a mejorar. Vamos ahí todos, entonces, eso es muy, muy, muy importante allí, ¿no? Dice Néstor, hermanos, entonces una persona bautizada en el nombre de Jesús no es válido, así lo haga por ignorancia el nombre original. Mire, volvemos aquí, lo ideal, ¿cierto?
es hacerlo en el nombre del Mesías, el original, ¿no? Lo que está allí. Pero, volvemos acá. Yo estoy colocando aquí el énfasis. Una persona puede hacer la inmersión en el nombre verdadero y no haber entrado en la verdadera inmersión. Porque esto es una cuestión de transformar la conciencia, transformar nuestro interior. Si no hay esa transformación, usted no ha hecho la verdadera inmersión. Eso es lo que quiero que notemos, ¿sí? Y eso cada cual se debe examinar. Cuando decíamos ahorita que estamos en el día a día, sí que estos días, puede ser a partir de hoy, que algunos ya lo han hecho de antes, pero a partir de hoy, por lo menos tomar esa conciencia a partir de hoy, hasta el día de la cena memorial, estarnos examinando. Y debemos estarnos examinando si estamos realmente limpios. Eso no depende de nosotros, obviamente, eso depende de la bondad de Yahweh en nosotros y si nos hemos mantenido, y ahora si usted dice, sí, estoy limpio, entonces si usted se ha mantenido en esa limpieza, porque esa es la otra, ¿no? Que usted en el momento haya hecho la inmersión y efectivamente el perdón de sus pecados se haya realizado, ¿no? Y estar usted limpio, y la pregunta es, ¿qué tanto me he mantenido en esa limpieza? Entonces vamos a ver que la verdadera inmersión, ¿sí?, nos lleva constantemente a estarnos santificando y a estarnos purificando. Y es un proceso continuo, no es de una vez. Todo esto son cositas que, bueno, esto ya es otro tema, la inmersión, y voy a dejarlo ahí. Vamos a terminar porque hay otras preguntas que contestar y espero con esto pues que podamos ir avanzando, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta dice, en Pesach nosotros conmemoramos dos memoriales, la salida de la esclavitud de Misraim en Egipto y la muerte de nuestro Mesías. Si lo plantea así la pregunta, obviamente uno diría que sí, ¿cierto? Entonces uno diría, es correcto, cada vez que llega el mes de Abid y el día 15 del mes, entonces vamos a recordar todo lo que es la salida. Recuerden que la salida de Misraim se hace el día 15, ¿no? El 14 se sacrificaba el cordero, se colocaba luego la sangre que solo se hizo en la Pascua original, en el Pesach original, y luego nunca más se volvió a hacer, de colocar los dinteles, la puerta, la sangre del animalito, y en la noche comieron el cordero y las hierbas amargas, el amatzá, como está allí prescrito en la Torá, y esa noche salieron libres, ¿no? Entonces, claro que uno cuando llega esa noche va a hacer un memorial y va a recordar esos eventos acaecidos en la salida de Misraim. ¿Sí? Pero todo eso recuerden que es una sombra de lo verdadero. Y lo verdadero estaba en el Mesías Yahushua, que es que el sacrificio de nuestro Adón. Y ahí que hay que conectarlo, siempre debemos conectar. Entonces, al hablar del Pesach original y su memorial, siempre debemos conectarlo, ¿sí?, con lo verdadero. O sea, decir, eso era una sombra que ocurrió literalmente. Miren cómo es curioso y aprender a distinguir una cosa a la otra. Cuando hablamos de una sombra, no es algo ficticio o, bueno, sí, démoslo así como ficticio porque no fue ahorita la palabra que quería usar. Como que algo simplemente haya dicho nomás, no, es algo real, la salida, el sacrificio, todas estas cosas fueron eventos que reales, y aún así eso real venía siendo una sombra de lo verdadero, y eso verdadero está precisamente con el Mesías, ¿no? Y mire que hay una profecía muy bonita del profeta Yirmiyahu, ¿cierto? Y vamos a ir allí en Jeremías capítulo 16, versos 14 y 15, donde dice, ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más, por vida Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Israel. Y deben decirle que esta profecía aún todavía no se ha cumplido, está por cumplirse. Pero dice Yahweh, créanme que va a llegar un tiempo en que ya no me van a recordar por lo que hice por ustedes cuando los saqué de Israel. ¿Cierto? Dice el 15, sino por vida de Yahweh,
que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado, pues los traeré de nuevo a su suelo, el cual di a sus padres. Repito que esto todavía no se ha cumplido, se ha hecho un cumplimiento parcial cuando parte de Yahudá volvió después del exilio de los 70 años allá en Babel, volvieron y se cumplió parcialmente, pero si ustedes miran hasta el día de hoy, toda la comunidad judía, ¿qué celebran ellos para Pesach? La salida de Israel, ¿cierto? ¿De dónde? De Egipto. Eso es lo que se conmemora. Pero repito, mire que aquí ya el profeta Yirmiyahu dice, va a llegar un día en que ya ustedes no me van a reconocer, declara Yahweh, por lo que hice con ustedes cuando los saqué de Misraim, sino que me van a reconocer por lo que haré con ustedes cuando los traiga a todos de regreso otra vez a la tierra. Y cuando dice todos, todo Israel. La restauración de Israel. O sea que ese evento va a ser aún más grande y se va a considerar más importante que la misma salida de Egipto. Y esto ya de por sí da para un tema profundo. ¿Por qué razón? Porque quien va a reunir a todo Israel otra vez y lo va a sacar desde los confines de la tierra y llevarlos a su lugar, al lugar que le prometió a los padres, es el Mashiach. Entonces esto se da cuando venga Mashiach. Yo les decía, y ayer haciendo una notica que hacíamos en la charla que nos dio el More Yosef, hacíamos esta nota para reconocer al verdadero Mashiach. Y esto es por poder de Yahweh. Y mira ahí toda esa simbología. ¿Quién sacó a Egipto, a Israel de Egipto? Yahweh. ¿A través de quién? De un libertador que era Moshe. ¿Quién va a traer y va a libertar a todo el pueblo otra vez desde los cuatro confines de la tierra? Yahweh. A través de un libertador. ¿Quién? Mashiach. Eso es muy bonito, ¿no? Entonces ahora nosotros podemos estar recordando y seguiremos recordando el éxodo de Misraim, ¿cierto? Pero el énfasis principal tiene que ser en la obra expiatoria del Adón Yahushua. Entonces, si bien en la cena memorial vamos a recordar los eventos de Pesach, el éxodo de Egipto, todo debe estar apuntado siempre hacia el Maestro Yahushua, en toda esa realidad, en toda esa virtud, y aún aguardando lo que nos falta todavía por celebrar, ¿no? O sea, todavía lo que el Maestro tiene que venir después y cumplir y completar. Entonces, ese es el sentido de hacer la cena memorial, ¿no? Si perdemos eso de foco, nos vamos desligando del Mesías. Y aquí tenemos que reorientarnos nuevamente, ¿no? A entender este suceso. Muy bien. La tercera pregunta que tengo aquí que hicieron es, ¿qué celebró nuestro Mesías antes de su muerte? ¿Una cena de Pesach anticipada o qué clase de cena celebró con sus discípulos? Muy bien. Esta pregunta, déjeme decirle que al respecto hay muchas y diversas opiniones entre los estudiosos de las escrituras. Unos dicen que sí, que esa noche era la noche del Pesach, que efectivamente el maestro comió el Pesach, otros dicen que no, que efectivamente no, que era una cena anticipada, y hay personas que dicen que hasta simplemente era una cena, la última cena, que ni siquiera estaba en la noche del 14. Yo he escuchado esa teoría, muy interesante por cierto, pero decimos que son todas las interpretaciones que se dan. Entonces, con ello, ¿qué quiere decirle? ¿No? Que todo es una cuestión de interpretación y ahí vamos a ver cómo ese tire y afloje, en que si no, ¿sí? Y más bien vamos a dar unos puntos aclaratorios, ¿no? Mire, si usted solo coge los escritos nazarenos, mire lo interesante de lo que voy a decir. Si uno toma los escritos nazarenos, se va a dar cuenta que la referencia a la cena memorial es muy escasa. Primero tenemos los tres evangelios sinópticos, ¿no? Los tres pasajes en los evangelios sinópticos donde nos hablan de la cena. Mateo dice, ya era el primer día de Matzot. Marcos y Lucas aclaran, era el primer día de Matzot cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Pero uno sabe por la Torah que el primer día de Matzot es el día 15. Y el día que se sacrificaba el Cordero Pascual era el día 14. O sea, mire que ya el mismo texto nos está presentando una dificultad interpretativa, ¿sí? Puede ser que uno diga, no, ya desde el mismo 14 se contaba el primer día de Matzot. ¿Ve? Es una interpretación.
Que el siglo primero así lo entendían. Bueno, es una interpretación. La pregunta es, ¿qué fue lo que ordenó la Torá? ¿Sí? Pero mire que nomás, ya solo tomando los 3 evangelios, que son los que más hablan del asunto, ahí tenemos ya una dificultad. Mire, ya pasamos el primer punto, pero lo voy a responder. Hermana Gloria, la inmersión, como dice la palabra, es inmersión. Una ducha no es una inmersión. ¿Sí? Entonces no se preocupen, háganlo con esa tranquilidad y luego, repito, cuando tengan la oportunidad, corran y hagan la inmersión, no el rociado, no ¿no? Pero muy bien. Sigo y avanzo, ¿no? O tratemos de estar atentos para poder responder las preguntas en cada tópico, ¿no? Entonces les decía, mire, los 3 pasajes sinópticos ya nos presentan una dificultad. Bueno, y uno la puede resolver ahí. Luego vamos a encontrar el pasaje de Yohanan. En el pasaje de Yohanan es claro que él dice que aún todavía no era el pez. Y cuando va a hablar de esa cena, mire que ni siquiera nombra los símbolos del pan y el vino. Eso es importante notar esos detalles, ¿no? Y luego encontramos un último pasaje, o sea, estoy diciendo, tenemos 4 referencias que son de los evangelios y un único pasaje de esa cena memorial, que es la que nos va a hablar el enviado Shaul precisamente en la primera carta a los Corintios. ¿Vamos ahí? Mire lo que decía de las dificultades aquí, pero bueno, esto sabe cuándo lo vamos a hablar un poquito y discutir un poquito más en profundidad. Ya estamos llegando, yo creo que por ahí en la otra semana estaremos llegando al capítulo 26 de Matillahu y haremos ese comparativo y ese análisis, ¿no? Y recuerden que a la larga todo nos va a quedar en una interpretación. Muy bien. Pero cuando mire que uno toma el pasaje de los evangelios sinópticos, ¿no? Si el maestro estaba comiendo la cena de Pesaj, que esa noche, que era el Pesaj como tal, como algunos insisten tanto, entonces mire qué quiere decir que él fue colgado en el madero el día santo, el día 15 de abril, lo cual presenta unas dificultades. Yo no digo que esté mal, luego que presenta unas dificultades interesantes para estudiar, ¿no? Y a veces no nos va a dar como esa coherencia en la Torah. Bueno, en el cuarto relato de Yohanan, repito, mire que es interesante porque nos dice que aún no era el pez, que ni siquiera había llegado el día 14. Cuando el maestro entonces manda a hacer los preparativos y luego en esa noche se reúnen y tienen lo que es la última cena. Esta aclaración de Juan, perdón, es muy importante porque nos permite después más o menos entender y organizar los eventos posteriores. Lo que llama la atención también de Juan es que no dice, no habla del pan y la copa. Es muy interesante. Y repito, ya está el último texto del enviado Shaul en 1 Corintios, ¿no? Donde va a hablar exactamente de el pan y la copa, ¿no? En función del maestro, en esa realidad que hay que tener en cuenta y no dice nada más. Además, ni siquiera cuando usted lee eso, no hay una referencia directa en 1 Corintios 11 donde lo relacione directamente con el Pesaj. Uno por otro texto lo saca y dice, ah, sí, era tiempo de Pesaj, pero no por 1 Corintios 11. Muy bien. Por ello, es que existe tanta diversidad en cuanto al momento y el modo de hacer el memorial. Entonces vamos a ver que hay personas que lo van a hacer cada 3 meses, todos los días, 2 veces al año, una vez al año, y uno dice, ¿por qué hay tanta diversidad? Bueno, porque cada cual interpreta como quiere. Lo desconecta de Pesach y entonces, en su sentir, cada organización lo hace a su manera y como cree que es mejor, ¿no? Y dicen que siempre y cuando lo hagan en el sentido de recordar la muerte del maestro. Entonces, cada cual, repito, coloca la frecuencia como mejor lo entiende o le parece. ¿Sí? Porque, repito, si uno es literal y honesto con la escritura, pues tampoco no hay esa distinción tan clara. Y repito, todo va a quedar sujeto al entender y a la interpretación de los escritos. ¿Sí? Miren, para que entiendan esto y no estemos juzgando a los demás que lo hacen de otra forma, ¿no? Si usted le quita todo el contexto, como puro ejercicio, quítele usted a esos pasajes que acabo de decir en el Evangelio, ¿no?
Quítele usted todo el contexto de Pesach. Y verá que usted se va a encontrar que hay una cantidad de vacíos que no llenan los textos. ¿Por qué? Porque los textos lo están dando para personas que ya eso lo entienden y lo saben cómo es que funciona. ¿Ve? Y repito, por eso se presta mucha confusión. ¿Sí? Ahora bien, nosotros, ¿cómo es que lo hacemos en la Asamblea Yahweh Internacional? Obviamente entendemos el contexto social, cultural, religioso, todo lo que está ocurriendo en el primer siglo, ¿sí? Y entendemos lo que está sucediendo para la fecha en la cual el Adón Yahoshua murió. Y si uno trata de hacer meridianamente una armonización entre los 5 relatos que tenemos, podemos llegar a las siguientes conclusiones así rapiditas, ¿no? El primero, la escritura misma dice que el Mesías es el Cordero de Elohim. Eso lo dijo el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Yohanan Hamadbil dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Shaul, el enviado Shaul, dice en 1 Corintios capítulo 5 que el Mashiach es el Cordero de Pesach, el cual ya fue inmolado. Entonces, miren que aquí es curioso esas dos connotaciones que se le dan al maestro, pero eso es importante entenderlo. El Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Pesach, que ya fue inmolado. ¿Sí? En consonancia a ello, pues uno debe concluir, repito, mire, es una conclusión, ¿no? Que él debió morir el mismo día en que se sacrificaban los corderos pascuales. No tiene sentido que él sea el Cordero Pascual y no sea sacrificado en la fecha y en el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales, que son la sombra de lo verdadero. ¿Sí? Entonces uno dice, en esa coherencia, en ese entendimiento, pues uno tiene que llegar a la conclusión que el día que el maestro murió fue el día 14 de abril. ¿Por qué? Porque el día 14 de abril es cuando se sacrificaba el cordero de Pesach. ¿Sí? Si partimos de ese punto y nos devolvemos, entonces dice uno, por consiguiente, esa cena se llevó a cabo antes del sacrificio de Pesach. Y obviamente del posterior consumo del Pesach. ¿Sí? Con eso en mente, pues uno puede entender que el Mashiach, que es el Cordero de Pesach, ¿cierto? Esa noche en que hizo esa última cena como tal, no era estrictamente la noche de Pesach, en la cual se comía el cordero. Es una conclusión que uno llega. Hay personas que pueden estar de acuerdo, hay personas que dicen que no, que si los evangelios dicen que esa era la noche, etcétera, etcétera. Bien, amén. No es para discutir. Repito, es cómo lo entendemos nosotros, ¿sí? Y por qué razón hacemos ese memorial la noche del 15 y no la noche del 14 como muchos acostumbran a hacerlo, ¿no? Quiero que notemos todas estas cosas, pues para que lo entendamos, porque sé que los que preguntan vienen es con esa duda. Venga, yo lo hacía la noche anterior, la noche del 14, y ahora llego a la asamblea y en la asamblea la hacen la noche del 15. Y ahí eso genera un conflicto interior. Y es lo que queremos, transmitirle esa seguridad, esa tranquilidad de por qué se hace y cómo lo hacemos nosotros. A diferencia de otros grupos. Y no estamos aquí para decir que si ellos están correctos o no, lo están haciendo mal, o como suele juzgar la gente, no es ese el punto. Entonces vamos a dejar la pregunta hasta ahí para contestar, porque esto hay mucho todavía de qué hablar y buscar textos y analizar y, como digo yo, hacer todo el ejercicio de armonizarlo y todas las demás cosas, ¿no? Muy bien. La cuarta pregunta es, y mire lo que dice la persona, ya casi que sospecha la respuesta que uno le está dando y dice, entonces, si no era la noche de Pesach, ¿no? Cuando se comía el cordero pascual, dice, no había sacrificio de cordero, ya que el Mesías iba a ser el verdadero cordero, ¿no? Dice, entonces, en esa noche se cumplió la sombra profética del cordero inmolado. Y entonces decimos otra vez, no. La sombra profética realmente del cordero inmolado de Pesach se cumple cuando el maestro es colgado en el madero y allí en el madero él entrega su vida por todos nosotros. Ahí es cuando se cumple realmente. Quiero que notemos ello, porque no es cuando el maestro tomó el pan, ¿cierto? Y lo partió, no es cuando él alzó la copa y la repartió, no es allí cuando se cumple lo verdadero.
Lo verdadero de ese cordero de Pesach, ¿no? Lo que hablábamos en la sombra, eso verdadero se cumple solamente el día en que el madero, en que el maestro es colgado en el madero y allí él entrega su vida, con todos los eventos anteriores a ello, ¿no? Es justo ahí cuando es atravesado por la lanza en su costado y sale hasta la última gota de su sangre, ¿no? Mire que dice allí que ese precioso testimonio donde dice que salió agua y sangre de su costado. De tal forma que nuestro maestro, antes de ser bajado del madero, ya no tenía ni una gota de sangre. Desde la noche anterior que lo apresaron y lo fueron lastimando, lo fueron golpeando y así durante todo el transcurso de la mañana hasta que está allí en ese momento, él fue derramando toda su sangre, ¿no? Y finalmente allí, cuando aún él expira y repito, le atraviesa en el costado y sale esa gota de, esa última gota de sangre, ahí se cumple, repito, lo verdadero del Cordero de Pesaj. ¿Ve? Es importante. Ahora, la pregunta que uno se haría es, ¿por qué el Adón murió justo en esa fecha y no en otro tiempo del año? Miren, si uno entiende las festividades del Padre, ¿no? Como está allí, uno debería llegar a una conclusión que realmente el maestro no debió haber muerto en Abid, sino en el mes de Tisri, el día de Yom HaKippurim. Yohanan dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso solo lo vamos a ver en esa plenitud y en esa amplitud completa el día de Yom HaKippurim. Vamos acá. Pero él no murió en Tisri o en Etanín o en el séptimo, sino que él vino a morir en el mes de Abid, el mes en el cual se sacrificaba el cordero, se hacía el cordero de Pesach, ¿cierto? Y allí es donde, mire que el maestro venía haciendo ese simbolismo, dice que desde pequeño, de su familia subían a Jerusalén conforme a su costumbre, a celebrar el memorial de Pesach. Todos los años. Todos los años lo hacía. Preguntan allí, ¿la fecha del 14 era para sacrificar el cordero? Sí, mire, el 14 no era ni un día santo, el 14 no habían servicios, no había nada, el 14 lo único que se hacía entre las dos tardes era sacrificar el cordero, derramar su sangre a los pies del altar, estamos hablando en toda la cuestión del memorial, ¿no? Y luego las familias tenían que llevarse el cordero y alistarlo, prepararlo y ponerlo a asar. No se podía cocinar, no se podía hervir, tenía que ser asado. Y eso tomaba un tiempo, ¿no? Entonces, eso era todo lo del 14, ¿cierto? Ya cuando estuviera cocinado, asado, perdón, el corderito, que esto también es simbólico, eso de por qué se prohibía que fuera cocinado o hervido, tiene una razón de ser, pero no es el punto ahorita para hablarlo, pero tiene una razón de ser que sea asado. Luego se comía en la noche, y eso era en lo que llamamos la noche del 15. Ahí como para dejar la nota allí, ¿no? Entonces les decía que el maestro, año tras año, hacía el memorial de Pesach, ¿no? Subía a Jerusalén con su familia y celebraba, ¿no? Y miren esa relación tan estrecha que va a existir entre Yom HaKippurim y Pesach, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado verlo, como digo yo, son las dos caras de una misma moneda. O sea, están estrechamente ligadas, ¿no? Los dos memoriales están allí empatados, ¿no? Y eso lo vemos en esa expresión de este es el cordero que quita el pecado del mundo y cuando Shaul lo llama el cordero de Pesach, ¿no? Entonces, lo cual hace de su persona ese modelo exacto, esa realidad exacta, completa y perfecta de todas las ofrendas y todos los sacrificios al respecto. Por eso es que hago tanto énfasis, ¿no? Y es el sentir y la interpretación de que el maestro murió justo el día que debían ser sacrificados los corderos de Pesach. Me preguntan que entre las dos tardes, que es entre las dos tardes a mitad de tarde, porque demostrarlo nos toma un poquito de tiempo, ¿no? Es lo que, si usted mira el maestro, mire que él murió entre las dos tardes, ¿no? Mire que él murió hacia las 3 de la tarde, ¿sí?
Y eso, repito, voy a dejar para cuando veamos en el estudio de Mateo, vamos a hablar de eso y ver cómo se cumplió tal cual esa similitud, ¿no? Repito, y el Morello se lo está colocando allí, no confundir el sacrificio de Pesaj que se llevaba el día 14 con comer del cordero de Pesaj, que es la noche del 15. ¿Sí? Ahí está también. Que si el día 14 comenzaría la puesta del sol del día martes, sí, empieza el día 14 a esa hora de sol, cuando cae eso, ¿no? Y la cena se haría entonces, hablando en nuestro tiempo actual, lo dije al comienzo, de pronto los que llegaron tarde no lo saben, lo repito otra vez, este año en nuestro calendario civil normalito tendremos esa cena memorial el miércoles 8 de abril a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, lo vamos a transmitir por Zoom, ¿no? Ellos se dará toda la transmisión por Zoom, para que lo tengan allí en cuenta y podamos seguir avanzando. La otra pregunta dice que si en esta cena no comieron hierbas amargas y matzá, no comieron cordero, solo lejen, que es pan con levadura, y jugo de uva o vino de uva. Otra pregunta muy interesante. Y vamos a volver al punto anterior. Mire que si uno se va literalmente a lo que dicen los evangelios, dicen es que los talmidín le preguntaron al maestro que en dónde quería que se hicieran los preparativos para el Pesaj. ¿Cierto? Luego dice el texto literalmente que llegada esa noche se sentaron a comer. Y se sentaron a comer. ¿Sí? De ahí es que algunos deducen que como ellos prepararon el Pesaj, pues que esa noche se sentaron y comieron el Pesaj. Eso no dice el texto, es lo que uno deduce, es lo que uno interpreta. Otra vez, mire, voy a tocar anular los chats. Hemos explicado esto como 3 veces y siempre nos sacan del tema. El miércoles 8 de abril, sí es el 14, que empieza al atardecer del martes y va hasta el atardecer del miércoles. Y al atardecer, a la caída del sol del miércoles, va a empezar la noche del 15, ¿no? Estamos hablando en el sentido bíblico del tiempo, ¿no? Y de las fechas. Bueno, entonces les decía que el texto literalmente dice eso, punto. Y si lo rematamos con Juan, Juan dice que, ¿qué es lo que dice Juan? Que todavía no era el Pesaj. O sea, esa noche no era el Pesaj. Ahora, que celebraron, que hicieron una cena festiva, un anticipo de Pesaj. Bueno, ya todo eso son otras interpretaciones que, repito, luego vienen al caso. ¿Qué es lo importante del texto? Que el texto no nos dice qué era el menú. El texto no nos dice si había cordero, no nos dice si había panásimo, no nos dice si había hierbas amargas. El texto no dice nada de eso. ¿Sí? El texto hace énfasis en que estaban cenando y en la mitad de la cena, de una forma inusual, por eso es que quedó registrado, porque no era lo inusual, el maestro se levanta, tomó el pan, ¿cierto? Y lo parte y lo da a sus discípulos y le dicen, coman, porque esto es mi cuerpo, que va a ser entregado en favor de ustedes. Eso es lo que quiere resaltar el texto. ¿Vamos ahí? Y mire que ahí es donde viene precisamente otro punto de debate, ¿no? Porque cuando leemos los evangelios, van a usar la palabra pan, que tanto en hebreo como en griego, la palabra que se utiliza allí es en consonancia a un pan leudado. ¿Sí? Porque la palabra en griego que se utiliza es artos y en hebreo se utiliza la palabra lejen. Y ambas palabras no es la connotación de un panásimo, porque en ambas palabras existe el término para un panásimo, ¿no? Ya lo estoy diciendo, en griego es ásimo y en hebreo es matzah. Entonces el texto no dice tomó la matzah y la partió, ni dice el texto tomó el ásimo y lo partió. Simplemente dice pan. Y generalmente esa palabra se va a traducir como un pan leudado. Entonces, ahí viene el otro complica y el debate, que si era, que si no era, que qué hacemos, que etcétera, etcétera, ¿no? Además, hay personas que han llegado a decir, no, pues entonces si era pan y era pan leudado, pues hagámoslo con pan leudado. A todas esas cosas podemos llegar, ¿no? Pero el hecho de que se utiliza la palabra artos, ¿no? En griego, y si usted busca el Nuevo Testamento en hebreo, va a encontrar allí la palabra lejen,
Entonces, repito que otra vez va a reforzar la idea de que aún no era el tiempo de matzot, de los panes sin levadura. Eso lo dejo allí. Como nota, hay que entender que también la palabra lejen, tanto lejen como artos, no solo se va a referir a la hogaza de pan, ¿sí? Sino también se puede referir al alimento en general. O sea, dicho de otra forma, toda la cena que tenían en esa noche, uno puede decir, ese era el lejen, el pan para comer. O sea, todo lo que estaba servido en la mesa. Pero como el maestro lo tomó la hogaza y la partió, pues uno sabe que está refiriéndose al pan. ¿Sí? Entonces, eso, repito, ahí genera todas esas interpretaciones y los debates y las que sí, que sí no, que sí, ¿no? Y ahí es donde, repito, pues cada cual lo va a hacer como entienda. Ahora, en cuanto a la copa, ¿no? Hay también quien presenta objeción, ¿no? Literalmente, el texto, volvemos a lo literal, el texto literalmente dice que el maestro tomó la copa y se refiere a ella como el fruto de la vid. Eso es lo literal, ¿no? De ahí unas personas que son, a mi juicio, un poco extremistas e inexactas, ¿no? Dicen, no, el fruto de la vid solamente es jugo de uva y solo se debe tomar jugo de uva. Claro, el jugo de uva literalmente es el fruto de la vid. Pero digo que son extremistas e inexactos porque en la escritura también al vino, como eufemismo, se le llama el fruto de la vid. Entonces, ahí es donde sí se toma, y por eso nosotros aquí en la asamblea decimos, si alguien tiene para tomar un fruto de la vid, un vino, y hacerlo en la copa, en memorial, con vino, amén. Si no puede por razón, mira, hay personas que por razones de salud no pueden, o de pronto su conciencia dice, no, yo no quiero tomar vino, entonces hágalo con un jugo de uva, es lo mejor, ¿no? Ahora, que si puede ser otro juguito de otra fruta, ahí sí ya no se puede, porque es que el texto dice que es fruto de la vid, y la vid solo produce uvas. No produce ni mandarinas, no produce piñas, o no produce cualquier otro fruto para que usted haga un juguito. Entonces, eso es importante. ¿Qué se permite? Jugo de uva, ¿no? Para que aquellas personas que por condición médica o por condición de conciencia no prefieran tomar vino, pueden tomar jugo de uva, eso es fruto de la vid. Y para aquellos que quieran ser también un poco literales, porque hay texto para eso, que si era vino, no era jugo de uva, pero era vino, pero no vamos a entrar en esa discusión, y quiera tomar vino, también lo puede hacer. ¿Vamos ahí? Y ahí está, ¿no? Ya ahí con eso resolvemos. Vamos a la siguiente pregunta, que es por ahí creo que alguien ya la estaba haciendo. Voy a tomarme un segundito nomás, creo que es la hermana Lilia que estaba diciendo. Primero sobre una vigilia, eso queda voluntario. Si alguien quiere hacer vigilia, sí, pero no está en ningún lado ordenado. Ni siquiera, mire, hicieron solo vigilia en la Pascua original, pero ojo que no todo lo que se hizo en la Pascua original tenemos que hacerlo. Porque si no, otra vez volvemos, ¿dónde pone usted la sangre en los linteles o esas cosas? Ya ni siquiera sacrificamos cordero. Entonces, si alguna persona quiere hacer vigilia esa noche, pues amén, ¿no? Además, la vigilia no es la noche del 14, es la noche del 15, teniendo en cuenta eso por allí, ¿no? Dice, no podía hacer pan leudado porque Yahoshua era sin pecado y su cuerpo estaba limpio. Ahí viene lo interesante que quería esta pregunta. Dice, el cuerpo que será partido por ustedes, ¿eso era matzah o lejen? Estoy utilizando los dos términos que hebreos. ¿Era un pan ácimo o era un pan leudado? Y ahí viene toda la discusión, que no, que tiene que ser, que da. Bien, mire. Vamos a complementar lo que dije anteriormente con respecto al pan. La palabra que aparece tal cual, además, si usted busca en el diccionario Strong y usted busca la palabra artos, que es la que se traduce para pan, mire que la raíz de esa palabra es una palabra que, si no estoy mal, de pronto el More me ayuda o me corrige, creo que es eiros, que significa elevarse. Y es una implicación. ¿Por qué esa palabra de elevarse? Pues el efecto que hace la levadura. Y por eso se llama artos. ¿Sí lo ven? Entonces, es entender que esa palabra artos y lejen
generalmente, les decía, se puede referir en general al alimento del ser humano. ¿Sí? Por eso el maestro enseñó y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? ¿Una hogaza del pan para el día? No, es el sustento, es el alimento, es lo que sostiene uno, ¿qué? La vida, ¿cierto? En general, significa. Y en lo particular, y en lo preciso, y en lo puntual, esa palabra se refiere a un pan leudado. Quien quiera darle vuelta al asunto, pues lo puede hacer con toda confianza, pero literalmente es eso. ¿Por qué? Repito, porque en ambos idiomas existe una palabra específica para el pan sin levadura. ¿Sí? Ahora, que esté allí la palabra artos en el Evangelio no debe alterar el sentido ni la percepción que se deben tener en cuanto al maestro Yahoshua. Me voy a explicar. Lo que estaba allí colocando la hermana, que era imposible que fuera pan con levadura porque el maestro era sin pecado y sin mancha. Debemos ser cuidadosos en eso porque no podemos alterar la percepción que tenemos del maestro, pero tampoco podemos alterar las escrituras. ¿Sí? Mire, por normativa, solo matzot se debía comer, por normativa, en la festividad, solo se debía comer los 7 días de la festividad. Arrancaba la noche del 15, al atardecer del 14, si queremos para ser más exacto, hasta el día 21 en la tarde, como dice la escritura. Y eso era el punto. Vamos a ver. Ese era el punto. Mira, ahí lo que dice Felisa, sin levadura y vino sin fermentar. Eso es una preferencia. ¿No? Porque no todo el mundo va a encontrar. El vino sin fermentar es un vino particular y muy difícil de conseguir, ¿no? Y vamos a ver por qué son preferencias. Entonces, miren lo que quiero decir aquí. El tiempo para comer matzot era los 7 días de la festividad. Y fuera de ese tiempo, lo que generalmente la gente consumía era su pan normal, su lejen. El pan que sostiene la vida. Porque claro, ojo, la prohibición de comer lejen solo está en los 7 días y ahí se le da esa connotación dentro de ese periodo de la festividad a que la levadura es símbolo del pecado, pero luego de la festividad, pues no, comemos el pan común y corriente. Aún más, cuando el maestro dice, este es el pan que descendió del cielo, ¿no? Y utiliza también la palabra lejen o artos, ni siquiera utiliza la palabra ácimo, ¿no? Vamos ahí. Entonces, eso es lo importante de aquí, que entendamos eso. Entonces, dicho de otra forma, fuera del periodo festivo de los 7 días de los panes sin levadura, ¿cierto? El lejen es normal y común comerlo y no pasa nada, y no tiene nada, y no tiene ninguna connotación negativa, ni debemos darse. La Torá es clara y específicamente dice que en esos 7 días se debe comer pan sin levadura. Punto. Ahora, dice la escritura que el maestro tomó el pan, lo partió y en un acto simbólico de lo que va a ser la realidad, de lo que iba a acontecer al día siguiente, en la parte clara del día, era su sacrificio. Y dijo, por eso es que este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y ahí viene el pero. Bueno, pero ¿por qué dice lejen y no matzah? Nos hubiera gustado que dijera matzah, ¿no? Y si fuera lejen y si fuera pan leudado, recuerden que eso era tan solo un símbolo. Algo que el maestro dice de manera inusual, solo esa noche. Él no era que todas las noches que se sentaba a comer con los discípulos agarraba el pan, lo partía y decía, tomen y coman que esto es mi cuerpo. Ahora, sí era habitual en él partir el pan. Recuerden cuando es la multiplicación de los panes, recuerden que cuando el maestro partió el pan, dice que los 2 discípulos del camino de Maús lo reconocieron cuando él partió el pan. Entonces sí era como común que él partiera el pan y lo diera a sus discípulos, comieran todos tranquilitos, pero lo inusual es que él dijera, esto es mi cuerpo. Eso es lo inusual, ¿cierto? Ahora, si él tomó allí un pan con levadura, ¿algún problema? Ningún problema. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que cuando el maestro fue azotado, dice que fue azotado por nuestros delitos, y que él cargó con nuestras rebeliones, y que él llevó sobre sí nuestros pecados.
ese cuerpo que fue azotado, ese cuerpo que fue molido, ese cuerpo que fue traspasado con los clavos en el madero, ese cuerpo que fue traspasado con una lanza en su costado, ese cuerpo llevaba todos nuestros delitos y todos nuestros pecados. Vaya entonces a ver uno que aunque él no cometió pecado, llevaba el pecado a todos nosotros. Y entonces era un pan, un lejen, ¿no? Y no un matzá. Si fuera ese cuerpo fuera matzá, entonces no podría morir porque estaría sin pecado. Y él no cometió pecado. Por eso digo que eso no puede cambiar nuestra percepción. No puede cambiar nuestra percepción. Él no cometió pecado, por eso es que resucita entre los muertos, pero él sí cargó en su cuerpo todos nuestros delitos, todas nuestras rebeliones, todas nuestras faltas y todas nuestras enfermedades. Bendito el Padre que nos ha dado al Maestro Yahoshua para entender estas cosas. Entonces, si esa noche, que no era la noche de Pesa, que él tomó el pan que había allí en la mesa y lo partió, hiciera un pan leudado, mire que estaría una analogía perfecta con el maestro. Porque a partir de esa noche, a medida que lo van golpeando, lo van vituperando, va llevando en sí, cargando sobre sí todos nuestros pecados, que eso queda realmente plasmado en una realidad cuando él va llevando el madero también, en el cual va a ser ejecutado. Todo eso es lo que él va llevando. Entonces, repito, miren que en nada nos debe eso confundir ni cambiar nuestro pensamiento, ¿cierto? Pero mire que cumple una alegoría perfecta. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer el memorial, ¿cierto? Porque entonces no usamos pan leudado. Ah, porque es que el memorial lo entendemos si lo hacemos la noche del Pesa y en esa noche ya no se puede consumir pan leudado. Entonces toca hacer con el pan que tenemos en la mesa. ¿Cuál es el pan que se sirve en la mesa? Un pan sin levadura. ¿Vamos ahí? Y sencillo. Y hay una armonía y no estamos peleando ni discutiendo por cosas que sí dice, que sí no dice. Es sencillo. Entonces, repito, cuando nosotros hacemos el memorial, lo hacemos en tiempo de Matzot. Y en tiempo de Matzot, el pan que se sirve a la mesa es pan sin levadura. No hay leche, no hay pan leudado, entonces no lo comemos. Y el segundo y más importante, que cuando nosotros hacemos todo ese memorial, recuerde que nosotros guardamos una parte del matzah, del pan y lo envolvemos allí en un pañito y lo guardamos hasta el final de la ceremonia. Y cuando sacamos ese pan, ¿cierto? Ese pan va a representar el cuerpo de nuestro Maestro resucitado. Y vaya que ese sí es un pan absolutamente libre de pecado. Por eso él dice que él después va a volver sin relación con el pecado, lleno de gloria, lleno de poder. Eso está en el libro de Revelación de Hebreos, ¿no? ¿Vamos ahí todos? Entonces, mire que hacia en el texto dijera el eje, podemos encontrar la analogía perfecta porque es una cena antes del Pesach, antes de que él fuera sacrificado, cumple su propósito y luego cuando hacemos el memorial también cumple su propósito. Lo hacemos con matzah, repito, porque está dentro del tiempo, ¿no? Y aún él hoy, que es un ser humano, ya es sin pecado porque es un ser humano inmortal, con la inmortalidad. Es un nuevo hombre, un pan lleno de pureza y de santidad. Por eso es que vamos a comer los 7 días pan sin levadura. ¿Vamos todos ahí? Entonces, repito, es como un panorama muy amplio del asunto. Una pregunta que generalmente hacen, y voy a ser muy, muy breve porque el Morello ya la contestó, es ¿qué hacer con los alimentos leudados que no se alcancen a consumir conociendo las circunstancias actuales de aislamiento? Y aquí hay dos posibilidades. Primero, ¿cierto? Entendamos que estamos en una situación de aislamiento. Lo más seguro es que hay familias que compraron una provisión de alimentos y todo pues para pasar su cuarentena y de pronto dentro de ello tienen un exceso de productos fermentados, ¿no? O productos con levadura. Y como ya viene la festividad, entonces de pronto no lo alcancen a consumir todo dentro de ese periodo, ¿cierto? Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué hacemos con esos productos si llega la festividad? Lo primero es preguntarse a uno si toda la familia es observante o no.
Entonces, primer caso, si toda la familia es observante, se debe hacer lo siguiente. Si usted ve que tiene una cantidad razonable, ¿no? Que no sea mucha, que no sean perecederos, ¿cierto? O mejor, cambio el orden. Si sus productos endeudados son perecederos y ya se está llegando la fecha y ustedes no lo alcanzan a consumir, lo ideal es regáleselo al prójimo más cercano que gente necesita ahorita comer. La verdad que sí, ¿no? No lo vayan a tirar, no lo vayan a botar, no vayan a hacer eso, ¿no? Si la familia ve que no va a alcanzar a consumir esos productos en su cuarentena y llega la festividad, pero los productos son perecederos, obsequielos, dónelos, regálelos. Sería lo mejor para hacer. Y mire que hace dos obras benéficas a la vez, ¿no? Si aún así no son perecederos, si tienen en demasía y es lo que tienen como su reserva, entonces lo ideal sería coja esos productos, empáquelos en un lugar seguro, ¿no? Donde se sigan conservando y los ocultan de la vista. ¿Para qué es que se saca la levadura de la casa? Eso es entender eso, ¿no? Es para que no estén allí presentes y usted pues no se vea de pronto por un error involuntario de consumir levadura en los días antes. Es eso, para eso es que se saca, ¿no? Para eso es que no está a la vista. Y mire que a veces, cuando nosotros estamos en la calle, en los días de Macho, a veces la gente de pronto va, se acerca o va a hacer una visita, le ofrecen un cafecito y le dan su pancito o su mogolla, la persona inadvertidamente por estar distraída se come de la galletica o el pancito y después se acuerda que estaban los días de Macho. Para eso es que se saca las casas la levadura, para que usted no por inadvertencia llegue a incurrir en el error de consumir levadura en ese periodo, ¿no? Y estoy hablando que la familia sea que toda creyente, entonces se puede tomar todos estos productos no perecederos, los guarda pasada la festividad y cuando termine la festividad los sacan y pues los siguen consumiendo durante el tiempo de su cuarentena. Ahí es donde hay que actuar con sabiduría y entendimiento. Ahora, si resulta que en la familia solo uno es el creyente y el resto de la familia no es creyente, ¿vamos? Entonces, ahí sí no puede hacer eso de guardar. Vamos acá. Ya no se puede, no se puede guardar. Entonces, ahí sí ya toca aplicar ¿qué? La sabiduría. Ay, Gloria está preguntando acerca del día del peso, por eso le digo, si uno va y coge, pero ese día es el 14, bueno, deje y después hablamos eso porque no quiero ya devolverme en el tema, ¿no? Estamos hablando ahorita de los productos leudados en la familia. Entonces, repito, si la familia, si solo es la persona la que es no creyente, simplemente limpie su espacio. ¿Qué puede ser su espacio? Si tiene una habitación para sí solo, limpie su habitación y sáquelo de levadura. Y el resto en la casa, pues normal, porque los otros integrantes de la familia no observan estas cosas. Entonces ellos se comen sus productos, sus galletitas, su pan y no pasa nada, ¿no? Aún más, si usted en su espacio resulta que usted comparte el espacio con otra persona, ¿no? Pues limpie todo su pedacito de el lugar donde está usted, lo de levadura y el resto, pues la familia comerá, ¿no? No puede usted ir a esconderles la levadura para que aprendan la lección, porque lo único que usted hace es el efecto contrario, generar fastidio en las cosas del Padre. A veces las personas rechazan mucho las cosas del Padre, es porque nosotros actuamos de una manera equivocada frente a los otros. ¿Sí? Entonces, más bien, ustedes manténganse, si usted está solito y sea luz en su familia y de tal manera que digan, ve, ¿usted por qué no está comiendo ahora el pancito, el este? Entonces usted puede dar ahí un testimonio. Mire que sin necesidad de criticarlos, juzgarlos, ni esconderles, ni quitarles las cosas, sino decir usted tener ¿cómo se llama esto? La fortaleza, el dominio propio, estar expectativo por lo que sea, de que de manera inadvertida usted no se vaya a ver involucrado comiendo levadura y usted allí puede ser una luz y un testimonio aún sin abrir su boca. Todo esto tenemos que hacerlo, repito, con esa sabiduría, ¿no? Entonces, en todo debemos utilizar esa sabiduría. Otra pregunta que dice que si teniendo en cuenta que el verdadero significado es sacar la levadura de nuestra vida y de hacerlo no solo para Pesach y panes sin levadura, sino en todo momento, ¿cierto? Pero basándonos en las instrucciones, en lo referente a Pesach y Hamatzot,
¿Qué hacer con toda la levadura física de la morada? Pues, repito, ya lo acabé de explicar. La instrucción está en Éxodo 12, 18 al 20, de sacar la levadura de la casa, pero pues, hay que tener en cuenta todas las consideraciones y no pasa nada, ¿no? Estamos en una situación también que es que atípica. Generalmente, mire, uno limpia su casa, saca levadura, yo lo hago en mi casa, no hay nada, ya ahorita nos estamos cerciorando que lo último que nos quede de levadura no lo consumamos ahorita y ya, y nuestra casa queda limpia. Pues estamos hablando, ¿y qué de las personas que compraron de más y tienen guardado para su restricción? Estamos en una situación atípica y en eso tampoco no se puede uno volver ahí todo inflexible y todo fanático, perdónenme la expresión, porque eso no aprovecha. Como bien lo decía el enunciado de la pregunta, lo verdadero es que realmente logre usted sacar la levadura de su vida. El egoísmo, la vanidad, la vanagloria, el orgullo, ¿no? Sus propios conceptos y hasta su propia justicia que se vuelve levadura. Y más bien revistámonos del nuevo hombre que es el Mashiach y seamos cobijados con la justicia de él. Esos son los días de panes sin levadura. Eso es lo importante a atender allí en nuestra vida, ponerle el sentido a lo verdadero. Y la última pregunta dice, ¿y los niños pueden participar del pan y del vino o jugo de uva? Yo lo amplío y digo, ¿nuestros niños pueden participar en esa cena memorial del maestro? ¿En toda esa cena memorial de Pesa? Entonces, déjenme decirles que los niños no solo están invitados a participar, a estar presentes, sino que también deben participar. ¿Por qué? Maestro dijo que el reino de los cielos es ¿para quién? Para los niños. Y voy a hablar en todos los sentidos, ¿no? Cuando el maestro utiliza esa expresión, dice, deja que vengan los niños a mí, porque el reino de los cielos es de ellos, ¿no? Entonces, ahora, hay que hacer las claridades otra vez, ¿no? Si la familia toda es observante, tiene niños pequeños, claro que están invitados a participar y a degustar y compartir todo el memorial. Y es una forma en que los padres le vamos inculcando a nuestros niños estas cosas, les vamos enseñando la importancia de estas cosas, ¿no? Ahora, si en la familia no son creyentes, tiene que manejarlo con mucha prudencia. Si, por ejemplo, está papá y mamá y uno de los dos es el creyente y el otro no, recuerden que Pablo enseña que si uno es creyente y el otro no, con solo el creyente los hijos son santificados. Entonces hay que tomar a los pequeños y enseñarles estas cosas e invitarlos a hacerlo, pero si no quieren hacerlo, entonces no se puede, ¿no? Y si no, usted va a tener un conflicto allí con su cónyuge también. Que sí, que sí, no, que y bueno, y otra cantidad de problemas. Entonces, ahí es donde uno debe ser también, ¿qué? Cuidadoso. ¿Sí? Y no por querer hacer más, termine haciendo menos. Entonces, miren las circunstancias. Una familia que toda sea observante, pues claro, toda la familia participa y en ello. Pero si la familia no es observante, pues entonces ahí la sugerencia es que lo haga en esa fe el creyente. Si tiene niños pequeños y quiere estar con ellos y los invita y les está enseñando estas cosas de continuo, no solo por el memorial, sino sus niños pequeños los acompañan a ustedes para guardar Shabbat y estas cosas y todo, pues amén, también los puede hacer partícipes. Si no, mejor que no, que les ahorra dolores de cabeza. Digo yo, y ustedes se ahorran dolores de cabeza. Pero es una opinión, cada cual también debe ejercer en eso su criterio, su sabiduría al respecto y debe pedirle ese discernimiento al Padre. Ahora, esto estamos hablando de los pequeñitos que todavía, como dice, son obedientes y hacen caso. ¿Qué hacer cuando ya son adolescentes? Ahí sí el asunto se pone difícil, ¿no? Entonces, porque a veces los papás quieren que los chicos, ¿no? Y más estoy hablando de esto cuando solo uno de los dos es creyente. Cuando en la casa no se formaron bajo estos principios, ¿no? Y después quiere el creyente como que a la brava imponer en la casa o en los hijos, por lo menos, también estas cosas. Y en los hijos adolescentes no se puede tratar así. No se les puede imponer, no se les puede obligar. Hay que educarlos, hay que llevarlos, hay que instruirlos, pero también hay que dejarlos. Y si dicen no, pues no. Hay que tener también respeto por ellos, pero también respeto por lo que se está haciendo. ¿Sí?
También que no se vea como una ocasión ¿cómo es? De que solo es la comida y no se valore lo verdadero. Para comer, dijo Shaul, ahí ustedes tienen sus casas y pueden estar comiendo y bebiendo todas las veces que quieran. ¿Sí? Y Saúl le hace un reproche eso a la asamblea porque en 1 Corintios 11, ¿no? Cuando dice, ¿o acaso es que ustedes no tienen casas donde comer y donde beber? Que a veces, algunas veces se justifica, no, es que como hacemos la cena de pesa, qué bueno sentar a la familia si no conozca para que crean y tal y pascual, y simplemente se vuelve un evento de comer y beber y no más, porque la gente no está interesada en estas cosas. Entonces, seamos también cuidadosos con eso, ¿cierto? Y decirle, por ejemplo, los que tienen hijos adolescentes, decirle, mira, para mí lo que voy a hacer es importante, es muy significativo, es la razón de ser de mi vida. Tú quieres acompañarme a aprender de estas cosas. Y si el chico o la chica dice que sí, amén, pues amén, invítenlos y les enseñan. Y ellos van a entender, si bien no lo van a comprender para ellos, sí van a entender y comprender que para ustedes es importante. Y lo van a respetar. Y pueda que por ese lado se enganche. Repito, es que es muy distinto una familia que desde pequeño le está inculcando estas cosas a sus hijos, a de pronto una familia que llegó a la fe y los hijos ya están volantones, como decimos aquí, o adolescentes, y no tenían estas costumbres. Y ellos van a tender a ser un poquito, ¿qué? Reacios, ¿cierto? Y ustedes, padres, no se aflijan porque, ay, mi hijo es reacio, entonces es rebelde, no quiere estar. No, nada de eso. Simplemente usted debe también ponerse en la situación de ellos. Hay hijos que son obedientes, hay hijos que son respetuosos de sus padres, pero no necesariamente comparten la misma fe de sus padres. No por eso hay que armar un problema familiar en estas cosas, porque este tiempo no nos llama a eso. Este tiempo no nos va a llamar a conflictos, este tiempo no nos llama a que estemos peleando y defendiéndonos allá la fe de unos y otros. De nada de esas cosas trata este tiempo. ¿Vamos ahí? Entonces, feliz pregunta. More, el primer día y el último día son Shabbat, pero creo que se pueden guisar. Acláremelo, por favor. Sí, los días santos se consideran días de reposo, días de reverencia, aunque dice que se puede guisar lo que se va a comer, ¿no? Siempre mi sugerencia que es, trátelo también como Shabbat. O sea, porque dice, ah, bueno, puedo cocinar y se va a pasar todo el día cocinando porque es el día santo. Entonces, pero ahora, ¿cómo es? Tampoco se vaya al extremo de decir, entonces no puedo cocinar, no puedo hacer. No, lo puede hacer y puede preparar alguna cosa y disfrutar el día santo y alegrarse y todo este tipo de cosas. Pero lo preferible es que si usted está conectado al día santo, que dice que no se debe trabajar, que no se debe elaborar, pues que sus actividades en cuanto a eso cotidiano pues sean lo mínimo para que usted le dé más tiempo a lo que va a ser la oración, a que sea la meditación, a que sea el estudio, al compartir con los hermanos, a estar en los servicios. Si usted deja todo eso organizado, repito, ya cualquier otra cosa de ir, de preparar algo que quedó pendiente, terminar una cocción, una cosa, usted lo puede hacer y no pasa nada, ¿no? Eso sí, cada cual utilice el criterio y la sabiduría en ello. No hay una prohibición al respecto y por lo tanto hay libertad, pero también si usted se va al otro extremo, que no es la prohibición, y va a caer, repito, en todo el día santo cocinando porque es el día santo, y todo el día haciendo compras y otras cosas, porque en el día santo no se prohíbe, entonces ¿dónde queda el día santo? Y es donde nos toca no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, ¿no? No prohibir lo que no prohíbe la Torá, pero tampoco irnos como dice, al otro extremo, entonces, de no darle el sentido y el valor que tiene el día santo. Bien, como dice José Esther, es un día santo. Y es un día que en la escritura está demarcado como un día de reposo también. Entonces, ¿hay una diferencia entre el Shabbat y los días santos? Sí. Pero en esencia se deben tratar igual. Y en lo posible, si usted puede para un día santo prever estas cosas y anticipar cosas y que sea ese día lo más fácil en cuanto a elaboración de viandas y estas cosas, ¿no? Sería lo mejor, ¿no? Para que, repito, usted tenga tiempo en ese día santo, no solo de reposar, sino de entrar en la meditación, en la oración, en el estudio de la palabra, en el congregarse, todo este tipo de cosas. Si no, pues no lo va a poder hacer. Muy bien. Esas eran las preguntas. Creo que me pasé de la hora además, pero creo que valían la pena hacer tantas claridades. Aún así, soy honesto que no, ¿cómo es?
traté de darle en todo lo posible una cobertura lo más amplio a las preguntas, pero no, hay muchos detalles que no se respondieron. Hay muchas cosas que no se alcanzaron a responder y que seguramente puede ser un tema para seguirlo estudiando, ¿no? Y hay muchas otras dudas que pueden surgir por el camino. Entonces, en ello, pues repito, creo que con esto nos hacemos un panorama a la festividad que se avecina, a los memoriales que vamos a hacer, al tiempo festivo, a los días de panes sin levadura, que siempre estemos conectados con la verdad, con la realidad, con el sentido propio, que veamos en todas estas cosas que son objetos, que son símbolos, que no por ser símbolos carecen de valor, sino que hay que darles el respeto debido, porque son símbolos, pero son símbolos santos, símbolos sagrados, ¿no? Pero que no pasan de ser esto también, un símbolo. Entonces, que les demos más importancia al símbolo que lo que debe estar efectuándose en nuestra vida. Ahí es donde quiero que tengamos ese equilibrio y esa razón de ser. Siempre enfocados, ¿qué? En lo verdadero. Mire, y More se está haciendo la invitación para el martes en la noche. Ah, bueno, More. Bueno, sí, ahí vamos a quedar divididos. Yo había citado el martes para el estudio de Mateo. Pero pues, bueno, usted me dirá. No, perdón, hermano, yo lo dije lo de ahora porque no recordaba eso. Hay reunión con usted, entonces. Gracias por recordármelo. Sí, 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 sí. Pero si a todos les parece bien, podemos hacer un alto y tener la reunión el martes y seguir contestando preguntas si tienen más preguntas o dudas que surjan al respecto. Aclarar otras tantas cosas más, ¿no? También se puede hacer, ¿no? O sea, estamos disponibles para eso, pero eso la asamblea lo dirá, ¿no? Yo precisamente había citado a la clase el martes, porque el otro martes siguiente sí ya es la noche del último día de panes sin levadura y ahí sí no, ahí sí pospuse la cita, ¿no? Entonces, que dice que solo avisen para que nos quede claro. More Joseph, tome usted la decisión, lo que usted diga y hacemos de una vez para que nos quede aquí claros en la sala. Yo estoy dispuesto a lo que usted diga, ¿está bien? No, hermano, yo no puedo hacer otra cosa. Tenga su reunión y también podemos contestar preguntas ahí. No hay problema. Ok. Bien, entonces nos vemos igual en esta sala. Recuerden la clave también el día martes. Estamos terminando ya lo que es capítulo 25. Y luego, mire que bueno, la otra reunión siguiente ya vamos a abordar el capítulo 26, donde precisamente habla todas estas cosas. Allí para los que todavía tengan esa duda de por qué en el libro de Mateo, de Marcos o Lucas dice que era el primer día del Pesaj, que ellos prepararon el Pesaj, que entonces que si comieron el Pesaj. Creo que allí es el espacio porque ustedes saben que yo como voy verso a verso, ya no hay tanto afán y ahí nos podemos tomar todos los martes que queramos hasta que podamos llegar a dilucidar un poco mejor el asunto, ¿no? Entonces, esa es la idea de estos estudios así de verso a verso. El día jueves, o sea, este jueves que viene, recuerde que ya empezamos nuestros estudios del testimonio de la Torá acerca del Mesías, arrancamos con Bereshit capítulo 1 y dimos tan solo notas introductorias. Este jueves que viene, pues resulta que estamos saliendo del día de panes sin levadura, ¿no? Tenemos servicio, tenemos cosas, entonces se había dicho que de pronto lo pospusiéramos ya esa reunión en la noche para descansar también, porque en el día vamos a estar en reuniones, ¿no? En nuestra asamblea aquí virtual y también los estudios o reuniones personales que tengan. Entonces ese jueves no va a haber, ¿no? Y ahí nos vamos tocando. Ya dentro de 15 días sí nos encontramos en el jueves con el segundo capítulo, o bueno, la segunda emisión de estos estudios que empezamos. Bien, por ello, entonces, bueno, ya era esto en cuanto tenía, por lo menos repito, la intención no es sentar cátedra, sino dar una explicación, ampliar un poco el panorama, poner unos puntos de atención, dar unas sugerencias, responder algunas dudas y bueno, esperemos que el Padre Yahweh en su bondad, en su misericordia nos dé a todos el discernimiento, la sabiduría y sobre todo esa disposición de hacer la voluntad de Él y que tengamos un buen memorial del Pesaj y un buen inicio de la fiesta de los panes sin levadura, de la fiesta de Matzot. Un abrazo para todos y que tengan un resto y bendecido día de Shabbat.